Pasemos directamente ahora a nuestro segundo temita, que es algo que viene a tono con lo que estamos mencionando en estos días y que solamente se le atañe a López Aliaga, que es esto del fraude. Y poniéndonos a revisar quién o quiénes mencionaron esto del fraude por primera vez en las elecciones contemporáneas de este nuevo siglo, no del anterior, o sea, a partir de 2000 para adelante, pues hemos encontrado que el primer fraudista, es decir, el primero que anunció o quería visar, ¿no?, un fraude, incluso antes de que sucedieran las elecciones, pues es el señor Gustavo Gorriti, evidentemente. Y no es una acusación gratuita, alevosa, ni insidiosa, ni nada por el estilo. De hecho, él mismo usa esa palabra, él mismo lo justifica y él mismo dice que se iba a cometer un fraude. No lo dijo después de que sucedieran las elecciones, sino antes, incluso antes de las elecciones. Este sujeto ya estaba diciendo que había fraude. ¿Cómo así? ¿Son acusaciones maledicentes o insidiosas que uno quiere hacer sobre él? No, porque son sus propias palabras las que vamos a ver. Y aquí vamos a ponerlo en pantalla. Esto es lo que escribió en 2016, en vísperas de las elecciones. Esta es la página original del portal y de los reporteros. Esta es la página original, vamos a ponerlo grande, porque ahora tienen un portal que han renovado. Bueno, sí, creo que la misma estructura HTML bueno, acá se nota que era una página HTML con creo que un PHP burdo solamente de entrada que tenía que cambiar a mano, pero en fin, horrible la diagramación. Que no quiere decir que la actual sea bonita tampoco, pero bueno, su finalidad no es mostrar diseño, es decir, paparruchadas como la que está acá. Y ahí bien claro se puede leer, ¿no?, lo que dice, que es el título del artículo. Ahí mismo lo dice, fraude adelantado. O sea, él ya pronosticaba el fraude, él hablaba de fraude. No es palabras que a él le atañen, que diga usted ha dicho, no, él mismo decía fraude, él. Ahí está firmado, ahí está su foto, ahí está todo. Y si quieren pueden ir a buscarlo porque todavía sigue en su portal. Y si no, búsquenlo en la Wayback Machine para que vean el artículo original con el diseño horrible también. Que no hay ninguna diferencia, pues es el mismo texto, ¿no? Que de hecho fue publicado, ahí dice que esto fue publicado en ¿cómo dice? A ver, dice, esta es la reproducción de la columna, las palabras publicadas en la revista Caretas. Esto fue publicado en Caretas. Entonces, esta es el portal original. Este es una captura del portal actual. Si entran ustedes a buscarlo en el portal de los reporteros actual, este es el diseño que va a encontrar. Sigue presente, no lo han eliminado. Es el mismo texto, no lo han cambiado tampoco, aunque ahí dice que ha sido actualizado. Las únicas diferencias son en diseño y unas comitas, unas comillas por ahí que se habían comido, algo parecido. Nada de texto, solamente de letra. Además sería imposible cambiarlo porque solamente tendría uno que buscar la revista Caretas donde fue impresa y lo encontraría igualmente, ¿no? Así que para qué hacer esas cosas. Pero en fin, vayamos al contenido, ¿ya? Y he extraído, pueden leerlo completo, no voy a poner todo el contenido completo porque para empezar el texto que usa, pues ese es la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela de los años 1800. Haz que tu texto pseudo periodístico parezca, ¿no?, culto, poniendo palabras que la gente no entienda y tratando de darle entonación pseudo académica, ¿no? Entonces el señor Gorriti trata de hacer, pero en realidad lo que hace es distanciar al que lo lee, porque uno dice, pero ¿qué está hablando? Y eso que yo comprendo, ¿eh? Yo sí comprendo lo que está tratando de decir, pero para el común de los lectores no. Entonces, claro, de un púlpito, de un pedestal de autosuficiencia, ¿no?, de ego muy grande, uno puede decir, bueno, pues si tú no entiendes, entonces no lo leas, ¿no? Es algo así, más o menos eso es lo que te deja el texto. Pero en fin,
No estamos acá para calificar ni hacer revisiones gramaticales, ortográficas o de estilo. Así que dejemos eso de lado y pasemos a lo que dice. He extraído 3 fragmentos y voy a ponerlo en contexto con algo que se vive o se ha vivido en estos tiempos, para que vean más o menos cuál es la intención, ¿no? O sea, de dónde vamos y qué es lo que queremos decir y hacer, pero al final cómo se refleja en la realidad, ¿no? Es como cuando dicen vamos a defender la democracia, claro, siempre en cuando no sea la democracia que defienden los que son contrarios a mí, ¿no? Muy de los izquierdistas. Bueno, a ver, pasemos a este pequeño fragmento que le he puesto con una voz narrada porque no quiero que me trabe yo a leer o diga algo que no sea lo correcto. La voz lo va a leer tal cual está escrito, ¿no? Este es un fragmento tal cual también copiado de este artículo que salió en Caretas y que todavía está publicado en IDL Reportero. Miren, a ver, vamos a escucharlo, ¿eh? Vamos a ponerlo en grande también y lo escuchamos. Pero lo que ha sucedido este martes 16 con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la 093-2016-JNE, que pretende apartar al candidato Julio Guzmán de la candidatura presidencial, es un nuevo capítulo en las acciones de desnaturalización del proceso electoral, el intento de eliminar con argucias tinterillescas a un candidato en rápido crecimiento que había concitado en poco tiempo una decisión de voto en su favor que estaba entre el 15 y el 20% de los ciudadanos. Bueno, 3 cosas, ¿no? Uno dice el intento tinterillesco, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones de tratar de apartar a Julio Guzmán, ¿ya? De ahí dice que, bueno, le quería las encuestas, o sea, está diciendo de manera indirecta, porque dice que Julio Guzmán tenía entre 15 y 20% de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo dice una encuesta. ¿Por qué lo dice una encuesta? Me pregunto si habrá estado tan firme así de decir hay un 40% de los ciudadanos que tienen López Aliaga cuando salían las encuestas. Porque ya hemos visto de que no es tan así. Una encuesta dice algo y pueda que no sea cierto. Así que, pero acá él le da fe. No, él tiene 15-20% porque la encuesta lo dice. Ya, perfecto. Y dice también que es una acción de naturalización del proceso. El hecho de estas, ¿cómo le llama? Argucias tintillerescas, ¿no? O sea, es una argucia tintillera. O sea, es un... es una jugarreta de los abogados, ¿no? Es una jugarreta abogadil, judicial, algo por el estilo, ¿no? Tintilleresca viene del tinterillo, pues el abogado que no es abogado, ¿no? Entonces, dice, están apelando a eso para desnaturalizar el proceso. Ahora la pregunta es, y pasemos a lo siguiente. Y dígame, señor Gustavo Gorriti, cuando Delia Espinosa, ¿no?, pedía declarar ilegal a Fuerza Popular por conductas antidemocráticas, entre ellas porque han presentado, ¿cómo era? Se han presentado a favor de las leyes que ellos llaman procrimen, por lo tanto apoyar esas leyes procrimen es una actitud antidemocrática, ¿no? Y porque Keiko Fujimori había apoyado a su padre, si mal no recuerdo eran los reglamentos, y Keiko Fujimori ha apoyado a su padre y su padre era un dictador que violó derechos humanos y por lo tanto todo eso configura conductas antidemocráticas, por lo tanto hay que excluirla. Cuando Delia Espinosa presentó esta acción, que después fue obviamente archivada porque era una tontería total, ¿usted salió con las mismas? ¿Dijo hay argucias tintillerescas para excluir a Keiko Fujimori? ¿Lo dijo? Era porque usted actúa por principios, ¿no? Usted no está actuando por intereses políticos, ¿no? Usted es un periodista, ¿no? Ya estoy mintiendo. Periodista, es serio y es ecuánime y es objetivo e imparcial, claro, no, usted no está diciendo para favorecer una candidatura política, no, eso lo decía, porque más adelante vamos a ver lo que decía de Julio Guzmán, no, usted no está del lado de ningún interés, usted es imparcial y objetivo, y veía acciones tintillerescas, no argucias tintillerescas para sacar a Julio Guzmán, un candidato que tiene 15 o 20% del voto, y con Keiko Fujimori, que bueno, por esos tiempos no sé cuánto tendría,
cuando presentó esto de Elia Espinosa, digo, ¿no? Tal vez tenía entre 8 y 10%. Salió con un artículo diciendo que hay argucias tintillerescas para sacarla a Keiko Fujimori. ¿O hizo todo lo contrario? ¿Mm? Habría que leer. Pero estoy completamente seguro de que no hizo un artículo como ese que estaba apoyando a Julio Guzmán. Entonces, ya vemos que sus principios, ¿no? Fraudísticos, o sea, ahí sí no dijo, no, estamos viendo un fraude en contra de Keiko Fujimori. ¿Por qué no salió a decir eso? ¿No? Cuando le estaba tratando de excluir de Espinosa. Ah, no, ahí sí no, ese fraude sí es el bueno. Ese fraude, el que nos viene, ¿no? A favorecer a nuestra ideología política, no, ese es el fraude bonito, ese es el fraude bueno, ¿no? ¿Cómo vas a decir que es fraude? Entonces no es fraude, es justicia, dirán, ¿no? Y esto fue poco antes de que les removieran, si mal no recuerdo. O sea, ya sabía que le iban a remover o suspender y pum, puso esto, ¿no? Para que sea su último acto de dignidad, ¿no? Y bueno, no le resultó. Pero en fin, vamos a ver otro fragmento más, ¿no? Y para que sea leído. Vamos a ver. A ver, acá es donde, y lo he marcado, acá donde él mismo usa la palabra fraude, para que no vean que no es ni siquiera invención, ni es una asunción de lo que ha dicho. No, es lo que dice. Vamos a ver lo que dijo con la voz. Confiscar la preferencia de voto del 15 o el 20% de los votantes es nada menos que un fraude adelantado, mediante el expediente de intentar que nimios detalles administrativos abatan el más importante principio de la democracia, el derecho a elegir. Hay que impedirlo. Cuando los corruptos blanden lo que dicen, es la ley. Es cuando hay que movilizarse, se esté o no a favor de Guzmán, puesto que no es la persona sino el principio lo que está en juego. Esa parte final es muy buena, ¿eh? Lo que dice, ¿no? Porque no es la persona, sino el principio lo que está en juego. Supongo entonces que ahorita el señor Gorriti está ahí en el estrado. Bueno, ya creo que ya terminó su meeting, ¿no? Creo que hoy día debería haber estado, ¿no? Él, Rivera, Lazio Tuesta, ¿no? Todos ahí al lado de de López Aliaga, ¿no? Digo, porque el señor Gorriti bien claro dice que, puesto que no es la persona, sino el principio que está en juego. Muy bien, si estaba defendiendo el supuesto fraude por el cual estaban confiscando el 15-20% de los votos ciudadanos, ahorita que ya se ha visto que por no abrir las mesas se ha confiscado el voto de por lo menos unos 50,000 limeños, ¿no? Supongo que debe estar ahorita el señor Gorriti al lado de López Aliaga, ¿no? Porque es el principio, no es la persona. Ah, no, pues eso está bien. No, ahí sí, pues ese fraude es el bueno, pues. ¿Cómo vas a decir que está mal? Es en contra de López Aliaga. Es en contra de López Aliaga. ¿Cómo va a ser un fraude malo? El fraude malo es el que va en contra de Julio Guzmán. Ese es el malo. El bueno es el que está en contra de López Aliaga, ¿no? Y otro detalle más. Acá sigue diciendo 15-20%, ¿no? Pero acá vemos, pues, esta es la realidad, pues, ya ves, cuando dicen cosas para simplemente la tribuna, para inflar las cosas, para favorecer su ideología política. Entonces, esta es la realidad del señor Guzmán, pues, nada de 15-20%, esta es la realidad de Julio Guzmán, 2.1, esa es la gran encuesta nacional dicha con el voto. 2.1, ese es el voto de Julio Guzmán, nada de 15-20%. O sea, nunca lo tuvo y nunca lo va a tener tampoco, porque así vuelva tampoco va a sacar más de lo que haya tenido. Entonces, mentiras por todos lados, ¿no? Mentiras porque no es la persona al principio. Por eso, está con López Aliaga ahorita defendiendo el supuesto fraude. Está pidiendo que se abran, que se haga elecciones de nuevo en esa mesa donde no se abrió. No lo vemos al señor Gorriti, Bueno, no pedimos que sea físicamente, pero por lo menos que escriba un artículo como lo escribió para Julio Guzmán. No, ahí no vale, no. El fraude contra López Aliaga, ese sí vale. Ese sí es el bueno, ¿no? ¿Qué tal, no? Bueno, y el 15-20% no hay. Nunca hubo 15-20%. Este es el verdadero porcentaje de Julio Guzmán. 2.1. 2.1, no pasó la valla. Y con triquiñuelas hicieron que Susel Paredes, Edward Málaga y ¿cómo se llama?
No, ay, me olvido de la profesora, ¿no? La ministra de PPK. Ay, se me va la voz. Bueno, ella. Estos tres congresistas entraran cuando necesitaban por lo menos 4 y no entró un cuarto que se supone que era de Arequipa. Hicieron una triquiñuela y supuestamente hicieron ver que pasaba la valla. Flor Pablo la otra. En fin, esa es la votación de Julio Guzmán. Nunca tuvo ni 15 ni 20%. Aunque bueno, estos son los resultados del 2021, ¿no? Pero se supone que después de la confiscación, porque al final terminó sucediendo, ese es el detalle, que vamos a explicar al final, como conclusión después, que terminó sucediendo. Así que se supone que en estas Julio Guzmán iba a arrasar, porque todo ese 15-20% que tuvo en el 2016, en 2021 se iba a multiplicar, ¿no? No sucedió. Así que mentiras por aquí, mentiras por allá. Ahora, vayamos a un tercer párrafo para explicar también otra cosita más. Y vamos a ver, ¿no? ¿Es Guzmán el dirigente capaz de encabezar la protesta e indignación de la gente? No lo sé. He conversado varias veces con él, por lo general en mi oficina, desde meses antes del inicio de la campaña. Le vi varias cualidades como candidato: ganas, voluntad, trabajo, sentido de organización y hambre de victoria. Además, me pareció y me parece un profesional inteligente y capaz, una persona honesta que concibe genuinamente el poder como servicio público. No, pues acá está siendo imparcial objetivo el señor Gorriti. Dios mío, no, acá no está hablando para favorecer a Guzmán. No, por favor, no vayan a pensar eso. Dios mío, no, un candidato, o sea, no puede haber palabras más objetivas que decir que es un profesional inteligente y capaz y una persona honesta. Eso es totalmente objetivo e imparcial de un periodista, pues. Que ya estoy mintiendo diciendo que es periodista. Pero bueno, vamos a ponerlo en su plano para no hacer tanto alboroto. Entonces, evidentemente queda claro con este párrafo que Julio Guzmán era su candidato. Yo no entiendo por qué Julio Guzmán tendría que ir a la oficina de Gorriti a hablar qué. ¿Por qué no vino conmigo por último? A ver, yo sí soy periodista. A ver, señor Guzmán, venga conmigo a hablar a mi casa. Yo primero que no tengo nada que decirle. Y usted tampoco tiene nada que decirme a mí. ¿Qué le tiene que decir usted a Gustavo Gorriti? ¿Qué le tenía que decir? ¿Para qué tenía que hablar? Y varias veces, ahí dice, varias veces en mi oficina. Por lo general en mi oficina. O sea, habló en su oficina y en otros lugares con Julio Guzmán. ¿Quién tanto hablaba? ¿Qué? Porque el señor Guzmán es político. El otro sujeto, ¿no? Usurpa la profesión de periodista. ¿Qué tenía que tanto que hablar? Y hasta donde yo sepa no hay una retaíla de, de reportaje, de biografías o algo por el estilo de Julio Guzmán, ¿no? Que hayan hecho en sus portales. Como para que digan, no, fueron reportajes periodísticos que hemos hecho sobre varias cosas, ¿no? No. Entonces, ¿cuál era la razón de ser? Es su candidato, él lo apoyaba y él quería que vaya, pues. Entonces, evidentemente, esto no tiene pues nada de objetivo ni de imparcial, pues. Simplemente es defender la causa política que el señor evidentemente abogaba. Ahora, la pregunta es, ¿no? Volviendo a ese punto, ¿lo mismo escrito sobre López Aliaga? Digo, ¿no? Porque si ese es su plano de objetividad del señor Gorriti, lo mismo debería ser con el señor López Aliaga, quien le están confiscando la voluntad popular de cerca de 50.000 votantes, ¿no? Que podrían ser más. Bueno, López Aliaga dice que son 500.000 de votos. Bueno, pero eso es en general, no quiere decir que sean todos, pero bueno. Que tampoco creo que son todos, porque tenemos que descontar el ausentismo, los que en verdad no querían votar, los que votaron viciados, en blanco, en fin. No entremos a cuentas numéricas. Pero ahí lo vemos. El señor López Aliaga sí es el que está dirigiendo esta gesta, ¿no? En contra de la mafia, ¿no? Claro, ahora la mafia es del otro lado, así que ahí no quieren interactuar el señor Gorriti. Ahí sí no hay fraude. No hay fraude, hay irregularidades, hay cositas, pues, pero no hay fraude. Ojo, bajo sus palabras, ¿tá?
Yo ahorita tampoco me pongo en ese plano de López Aliaga de que sí, ya hay fraude y ya lo han quitado. Señor López Aliaga, si usted dice que hay fraude, ahora hay posibilidad de contar de nuevo los votos, ¿ya? Porque ya hicieron la ley y todo esto. Entonces, si ha habido fraude, se sabrá contar los votos. Ahora, que si se han perdido, como hemos visto, que han estado llevándose en taxi por aquí, por allá, las cédulas y por ahí se hayan perdido, ya ahí sí ya empezamos a hablar de una cuestión bien peligrosa. Y si es que en verdad eso cambia la votación, ahí sí ya podremos hablar. Pero ahora ya existe la posibilidad de hacer la comprobación. No es como antes, que siempre se quedaban en la nada y uno tenía que aceptar el resultado. Pero en fin. Entonces, a ver, tenemos unas conclusiones bien claras sobre lo que hemos visto, leído y escuchado, ¿no? Uno, sí, y esto es SIC, ¿no? O sea, textualmente copiado. Sí, confiscar la preferencia del voto del 15 o 20% de los votantes es nada menos que un fraude adelantado. Y al final, porque sí, al final de cuentas se excluyó el señor Julio Guzmán. El señor Julio Guzmán no participó en las elecciones del 2016. Se excluyó. Entonces, si se excluyó Julio Guzmán del proceso electoral del 2016, para Gustavo Gorriti hubo fraude en 2016. Claro, porque si para él, que lo excluyeran, era un fraude adelantado y esto de aquí se concretó porque sí lo excluyeron a Julio Guzmán, y para el señor Gustavo Gorriti era un fraude, entonces quiere decir que para él, para Gustavo Gorriti, hubo fraude en 2016. Porque si él decía que si lo sacaban a Guzmán había fraude y a Guzmán lo sacaron, entonces hubo fraude. Hubo fraude. ¿Quién fue el que habló de fraude? Él. ¿Y lo sacaron a Guzmán? Sí, lo sacaron. Entonces hubo fraude en sus palabras. En sus palabras. ¿No? No me digan acá, no, eso es los fujimoristas, no sé quién más estaba ahí. Bueno, fujimoristas nomás, porque en ese tiempo todavía no había tantos antes. Ya después entró López Aliaga y ya le han atañado también eso de ser fraudista, antidemocrático. Entonces, ahí está. ¿Quién fue el primer fraudista? Gustavo Gorriti. ¿Quién habló de fraude? Él. ¿Quién dijo que si sacaban a Julio Guzmán había fraude? Él. ¿Lo sacaron a Julio Guzmán? Sí. ¿Hubo fraude para él? ¿Para Gustavo Gorriti? Claro que hubo fraude. Para él. Para él sí hubo fraude. Así como López Aliaga dice ahora que hay fraude en contra de él. Y así como Keiko Fujimori decía que había fraude para ella en el 2021. Entonces, una de dos. O ninguno es fraude o todos son fraudes. ¿En qué nos quedamos? Porque aquí no hay que... No, el fraude bueno, como ya estoy explicando en los anteriores segmentos. El fraude bueno, no, el fraude bueno es el que va en contra de lo que yo estoy en contra ideológicamente. Ese es el fraude bueno. Si es un fraude en contra de Keiko, está bien. Si es un fraude en contra de López Aliaga, está bien. Es en contra de Julio Guzmán, no, ¿cómo puede ser? No, eso es argucia, ¿cómo es? Tinterillesca. Ahí sí, ese sí no vale. Ese sí es verdadero fraude. No, pues, o lo es todo o no lo es nada, ¿no? Y de ahí una segunda conclusión es que si la defensa, esto también sacado de sus palabras, si la defensa es a los principios y no a las personas, ahí me he olvidado, no he separado la O de la A, y no a las personas, donde están los mismos señalamientos y con el mismo énfasis para el proceso del 2026. ¿Dónde está? Ya no digo la defensa del señor López Aliaga, ¿ya? Que también es un impresentable y un indefendible, en eso podemos estar de acuerdo. Pero ya en el proceso, en todo, ¿dónde está? No, ahorita están diciendo no lo saquen Corbeto, ya bueno, eso. Y que siga, ni siquiera dicen sanciones. Bueno, ya que lo sancionen después, que le dejen sin vacaciones, ¿no? En fin. Están tratando de minimizar y poner a paños fríos a un hecho clamoroso y que linda lo delictivo, si es que no delictivo ya, como digo, la policía ya ha pedido un pedido de prisión, detención preliminar. No sé si se llegará a acatar, como digo, estamos en medio del proceso, no sé qué dirá la legislación exactamente al respecto, pero bueno, aquí vemos, ¿no? En su plenitud. Según la palabra del propio señor Gorriti, acá no estamos inventando nada, no estamos diciéndole, a mí me parece que usted es, ¿no? No. Él mismo está hablando ahí de fraude
Él mismo decía que si sacaban a Julio Guzmán, esto es un fraude. Acá lo voy a poner grande para que quede bien claro, que está trazado en amarillo. Que si sacaban a Julio Guzmán, esto era un fraude porque era confiscarle el 15 o 20% del voto a la población. Y al final lo sacaron a Julio Guzmán, entonces sí hubo fraude para Gustavo Gorriti. Para Gustavo Gorriti sí hubo fraude. Bien claro, según lo que él mismo ha comentado. Claro que después viene pues la situación academicista, porque así son los caviares, pues, ¿no? No, mira, te voy a decir, fraude viene de fraudus, que viene de fraguar, que significa que cuando el dios Ares fraguaba en los volcanes, las armas y los rayos de Zeus, bla bla bla, te cuentan un cuento largo, ¿no? Que viene de la mitología, bla bla bla, y entonces después te vienen también autores, ¿no? Y entonces decía Hegel, Heidegger, Althusser y Popper, no Libera, ¿no? Karl Popper. Y decía Popper y Habermas, y también Aya de la Torre, y también Ventura García Calderón, en fin, te meten un cuentazo con autores, con libros, todo, y yo no dije lo que dije. Y lo que tú dices no es lo que tú dices, porque yo dije lo que dije, pero no como tú dices que yo dije que lo dije. No, ya les hice un tragalengua, pero eso es lo que se desdicen de sí mismos. Así son los caviares. En fin. Pero ahí está escrito. Si quieren ustedes leer todo el artículo, vayan ahí a la página. Ya le he dicho el título. Y bueno, leanlo en su extensión para que vean que no he cambiado ninguna frase, después están todas las frases, las tintillerescas periodistescas, vamos a decir, ¿no? Como quiere disfrazarse de periodista el señor Gorriti, utiliza ese discurso chapucero, ¿no? De tratar de hacer de sus escritos una oda, ¿no? Y que digan, wow, qué buen periodista, miren cuántas palabras usa. No, pues, ese es ser chabacano, ¿no? Al que le sale natural, pero no está rebuscando las cosas, pues. Y se nota en sus escritos y también en sus palabras. En fin, ese ha sido nuestro segundo tema, creo que ya quedó bien en claro, ¿no? Quién fue el primero que habló acerca del fraude y cómo fundamentaba su fraude y cómo se terminó en su percepción del señor Gorriti concretando el fraude en 2016. Perfecto, quedó claro.